Bienvenidos a Cuentos de Mapaches. Espero que disfruten su visita y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Mi padre, Lord Zufeng, es un adulador notorio famoso en toda la capital. Todos saben que se aferra a la figura más poderosa de todas, el emperador, para ascender poco a poco en la escala del poder. De ser un don nadie se convirtió en un cortesano servil, despreciado por el mundo y sin embargo, el poder en sus manos crece día a día. Yo, su legítima hija, no solo heredé su buena apariencia, sino también su innato talento para la adulación. A diferencia de mi padre, no compito por una sola pierna dorada. Cambié de estrategia, optando por la cantidad en lugar de la calidad, y me aferré a las piernas de todas las jóvenes nobles de la capital. Gracias a esto, todos me consideran su confidente más cercana. Si la reputación de mi padre es mala, al menos yo mantengo el buen nombre de alguien que sabe lo que hay que hacer. Mi padre siempre me enseñó que hay que sonreír a todo el mundo. Como dice el dicho, nadie se atreve a sonreír. Para ser un adulador, primero hay que ser tranquilo, con un espíritu como el agua, suave pero inquebrantable. Mi padre siempre fue un ejemplo a seguir. Incluso cuando lo señalaban a la cara y lo maldecían como un villano traicionero, él seguía sonriendo como una flor en plena floración y entablando conversación como si nada hubiera pasado. Pegarle a mi padre es como pegarle a algodón, inútil y agotador. Sin embargo, últimamente no ha sido capaz de sonreír. Sin duda, se ha topado con una gran desgracia. El origen de esta desgracia es el príncipe regente Julian Chen. Todos los días invita a mi padre a su residencia a tomar el té, pero el té es solo una formalidad. ¿Quién ignora al príncipe regente? Es un hombre poderoso entre millones, su poder solo es superado por el del emperador, aunque en realidad no es diferente de un rey de su propio reino. Posee un poder inmenso, es implacable y decisivo, y matar sin pestañear es algo habitual en él. Al convertirse en príncipe regente a tan temprana edad, si quisiera, el apellido de esta dinastía podría cambiarse fácilmente a Chen. No es injusto llamar a tal hombre un traidor rebelde. Como el más leal al emperador, mi padre, naturalmente, no desea tener ninguna relación con semejante persona. Pero un árbol alto puede ser derribado fácilmente por una gran tormenta. A regañadientes, tuvo que aceptar las invitaciones. En apenas unos días, un hombre que antes era tan relajado y alegre como mi padre, ahora irradia una aura de muerte, con el rostro pálido como si hubiera perdido el alma. Cada día se sienta y suspira, murmurando de vez en cuando un profundo pesar. Me aferré al muslo equivocado. Sentí una breve punzada de lástima, pero pasó rápidamente y lo dejé para asistir al banquete de la princesa Amping. La princesa Amping, la hija mayor del emperador, acaba de cumplir 20 años, 3 este año. Sus hermanos menores aún están lactantes, por lo que se ha convertido en un pilar fundamental para las princesas más jóvenes. A su banquete de contemplación floral solo invita a damas nobles de alto rango. Con excepción de mí, todas las demás descienden de funcionarios meritorios, nobles o ministros de alto rango. Sin embargo, cada vez que aparezco, estas jóvenes me rodean, gorjeando como gorriones a la orilla de un río. La princesa Amping no tenía buen aspecto hoy, una profunda tristeza se dibujaba en su rostro. Me senté a su lado, escuchando en silencio cómo suspiraba. Mi Tan Hualang quiere divorciarse de mí. La primera frase casi me hizo caer de la silla. Su esposo es el apuesto Tan Hualang, de quien la princesa se enamoró a primera vista durante el banquete imperial. Tras su matrimonio fueron elogiados como una pareja perfectamente armoniosa, la envidia de todos, y ahora, su esposo le pedía el divorcio. La miré atónita. ¿Por qué? La princesa me miró con indiferencia como si comentara el tiempo y respondió, porque tengo un consorte. Esa frase me impactó como un rayo, destrozando todas mis intenciones de consolarla. Rápidamente tomé un sorbo de té para recomponerme. Regla número 20 de los aduladores: quien está arriba nunca se equivoca. Dejé mi taza sobre la mesa, golpeé con la mano y exclamé con toda razón: Tan Hualang es todo un personaje. Probablemente la princesa no se esperaba mi repentino arrebato y se sobresaltó. Siendo de noble cuna, es natural que innumerables hombres del reino la admiren. Los hombres tienen 5 esposas y 7 concubinas y nadie se atreve a decir nada. La princesa es hija de la realeza,
así que, ¿qué tiene de malo tener un solo consorte masculino? Este es el verdadero ejemplo a seguir para las mujeres del mundo. Al oír esto, la princesa asintió satisfecha. Al ver que su expresión se suavizaba, decidí echar más leña al fuego. Tu marido es realmente mezquino, solo porque la princesa tiene un consorte. Está armando un escándalo, pero piénsalo bien, si tu marido fuera tan bueno, ¿por qué la princesa necesitaría un consorte? La princesa suspiró con tristeza y respondió en voz baja, eso es lo que él piensa. Me quedé helada. Cree que tienes un consorte masculino. Esta vez me tocó a mí quedarme sin palabras. Al ver su expresión, pregunté con cautela, entonces, ¿de verdad tienes uno? No una sola palabra, pero destrozó todas mis suposiciones y mi entusiasmo. Bueno, la princesa hizo una pausa y luego dijo en voz baja, es solo que hay un guardia en mi residencia con un rostro muy apuesto. Le dije que se quitara la camisa para poder tocarle los abdominales, nada más. Esa respuesta me hizo atragantarme con el té que aún no había tragado. Sin dudarlo, cambié de rumbo de inmediato. Entonces, esto es aún más culpa de tu marido. La princesa quería tocar los abdominales de un guardia, no porque su marido no tiene. Si los tuviera, ¿por qué la princesa necesitaría buscar a otro para tocarlos? La princesa se iluminó, asintiendo como un pájaro picoteando grano. Así es, al ver que estaba de acuerdo, volví a la carga. Además, la princesa solo le palpó los abdominales, no lo tomó como consorte. Y aunque lo hubiera hecho como esposo principal, ¿acaso no puede ser un poco más generoso? Un hombre tan cerrado de mente. No me extraña que la princesa buscara novedad en otra parte. Siendo su esposo, debería esforzarse por ser tan excepcional que con solo una mirada la princesa se olvidara de todos los demás hombres. Tomé otro sorbo de té y concluí en voz baja, en resumen, su marido está siendo irracional e incoherente, todo es culpa suya. Al oír esto, el rostro de la princesa se iluminó como si se hubiera quitado un gran peso de encima, me apretó la mano con fuerza y exclamó agradecida, tal como pensaba, en todo el mundo, solo usted me entiende. Regla número 13 del psicópata, cuando surjan problemas, siempre culpe a otro, jamás permita que la autoestima del VIP se vea dañada. El banquete de hoy, dedicado a contemplar las flores, fue más animado de lo habitual, pues, además de las damas nobles, asistieron numerosos jóvenes caballeros de gran talento. Gracias a mi hábil gestión, el ánimo de la princesa mejoró considerablemente, incluso se apartó alegremente a admirar a los apuestos caballeros en el jardín. Tan pronto como la princesa desapareció de la vista, las demás jóvenes suspiraron aliviadas, y el ambiente se relajó de repente. Cada una buscó de inmediato a sus amigas para charlar. La hija mayor del primer ministro, Lady Lisuxian, apareció de repente y se sentó a mi lado. Tras echar un vistazo a su alrededor, frunció el ceño. ¿Por qué no está Azhou hoy? Azhou, o Lady Senzongzhou, es la única hija de la residencia del general y la segunda persona importante a la que me aferraba. Respondí con indiferencia, hace unos días, le rompió la pierna a su marido. Lady Lisuxian pareció sorprendida, pero solo frunció el ceño. Su voz, desconcertada pero tranquila, decía, fue su pierna la que se rompió, no la de ella. ¿Qué razón podría tener para no venir? Sonreí levemente. Puede que sea así, pero está de mal humor por eso e incluso me invitó a consolarla. Ya le aconsejé que su marido es demasiado débil, por eso se rompió la pierna tan fácilmente. Probablemente ha estado ocupada reentrenándolo diligentemente estos últimos días. Al oír esto, a Lady Lisuxian se le cayó la mandíbula y no pudo evitar exclamar, ¿de verdad que sabes cómo consolar a la gente? Por supuesto que sí. Con los años mi psicofonía ha alcanzado un nivel trascendental. ¿Quién podría compararse? Lady Lisuxian, una de mis 3 VIPs más importantes, sin duda no me buscó en vano. Recordando cada vez que me veía, tenía alguna preocupación que necesitaba resolver. Efectivamente, menos de 15 minutos después, comenzó a quejarse con voz melancólica. De mis 3 VIPs, solo Lady Lisuxian permanecía soltera, aunque ya había pasado 3 años la edad para contraer matrimonio. Como hija del primer ministro, no tenía por qué preocuparse por encontrar marido. Sin embargo, su padre, el primer ministro, era un hombre extremadamente exigente, con estándares altísimos para las personas y las leyes, y aún no había encontrado un yerno que lo satisficiera.
Pero recientemente el primer ministro sacó a relucir el tema del matrimonio. Un hombre debe casarse y una mujer debe tomar esposa, ese es el orden natural de las cosas. Pensé que Lady Lisuxian estaba preocupada por quién sería el candidato, pero cuando me lo contó casi me atraganto con el té. El hombre que el primer ministro había elegido como su yerno no era otro que Julian, aunque fue un poco sorprendente pensándolo bien, su elección para la residencia del primer ministro tenía todo el sentido del mundo. No solo gozaba de un estatus venerado, sino que además era un talento excepcional. A sus 24 años ostentaba un poder inmenso y sin embargo seguía soltero. Para el cargo de primer ministro era la elección perfecta. Pero contrariamente al entusiasmo de su padre, Lady Lisuxian no estaba contenta. Se acercó a mí y susurró, se rumorea que el príncipe regente evita a las mujeres. Una vez, alguien intentó congraciarse con él ofreciéndole bellezas, pero todas fueron rechazadas. En su residencia ni siquiera hay una sirvienta o una anciana. Al oír esto, asentí con admiración. Verdaderamente es un hombre que se mantiene puro. Pero en cuanto lo dije, recibí una mirada de resentimiento de Lady Lisuxian. Inmediatamente cambié de opinión. No quiero decir que en realidad, es un hombre que finge muy bien mantenerse puro. Ella se puso nerviosa y negó con la cabeza. Sospecho que no le gustan las mujeres, intervine de inmediato. Lo supe en cuanto lo vi, era un mujeriego, pero apenas terminé de hablar cuando un escalofrío me recorrió la espalda. Antes de que pudiera girar la cabeza, Lady Lisuxian, que estaba a mi lado, desapareció como una ráfaga de viento. Intenté detenerla, pero entonces sentí una mano que me apretaba el cuello. ¿Quién te ha dicho que este príncipe es un mujeriego? La voz era suave y agradable, pero cada palabra era tan fría como hielo milenario, clavándose en mis oídos y helándome el corazón. En ese breve instante mi mente ya había imaginado al menos 10 formas horribles de morir. Cuando mis ojos se encontraron con sus hermosos, pero sombríos, ojos color melocotón, la sonrisa aduladora que había preparado se congeló. Saludos, Su Alteza el Príncipe Regente, dije temblando, pronunciando cada palabra. Acabas de decir que soy un mujeriego, ¿verdad? Su tono era ligero, pero sus ojos eran tan oscuros y profundos como un abismo, como si pudieran ahogarme en cualquier momento. Tragué saliva con dificultad, intentando disimular mi sonrisa. No, eso no está bien, ¿verdad?, dijo Julian, entrecerrando los ojos ligeramente. Su voz era tan peligrosa como una hoja afilada. La hija de Zhu Feng, Zhu Yao Yao. Al oír esto me sentí aturdida. Yao Yao es mi nombre de pila, mi verdadero nombre es Alara Zhu. Me llamaba por mi nombre de pila y mencionaba a mi padre. Claramente lo estaba usando para amenazarme. Instintivamente me encogí, asintiendo obedientemente sin atreverme a decir una palabra más. Repite lo que acabas de decir, dijo con voz suave, pero sus ojos eran como los de un gato jugando con un ratón. La diversión peligrosa era evidente, como si dijera una sola palabra equivocada, extendería sus garras y me haría pedazos. Por dentro estaba presa del pánico como un cervatillo perdido, pero mi expresión permaneció impasible, sin mostrar debilidad alguna. Me repetía, no tengas miedo, no tengas miedo. El hombre que tienes delante no es una persona cualquiera, es el regente. El príncipe, el hombre más poderoso después del emperador, aunque tuviera mala reputación, seguía siendo el mayor adulador después del emperador. Los aduladores son la tercera regla, cualquiera puede ser un gran protector. Viéndolo de otra manera, sentí que era una oportunidad de oro. Si lograba ganarme su confianza, no tendría que esforzarme tanto adulando a tanta gente en la capital. Podría caminar de lado por toda la ciudad y nadie se atrevería a detenerme. Después de todo, estar aferrada a tantos hombres a la vez empezaba a cansarme. Con este pensamiento, decidí arriesgarme. Agarré con cuidado una pequeña esquina de su manga y puse la expresión más aduladora de todo mi repertorio. Cuando este sirviente dijo que eras un adulador, no fue porque te disgustaran las mujeres, sino porque nadie en este mundo es digno de ti. Julian no respondió, solo me observó atentamente. Lo interpreté como su tácito reconocimiento. Mi confianza creció y me volví más audaz. Eres guapo, elegante, joven y talentoso con un poder que supera al de todos los demás, tu noble estatus, ¿acaso no es el sueño de 90.000 doncellas en la capital? ¿Quién no querría casarse contigo?
Pero eres un hijo predilecto del cielo, ¿cómo podrían esas mujeres comunes estar a la altura? Mientras hablaba, sentí que iba por buen camino. Los halagos brotaban como una cascada, sin titubear, alabando a una persona mientras menospreciaba a las demás. Lo había dominado a la perfección. Sentí que mi actuación era sobresaliente y no pude evitar sentirme un poco engreído pensando, en verdad, nadie en este mundo es mejor halagando que yo, ni siquiera a alguien tan peligroso como el príncipe regente. ¿Me atrevo a halagarlo con tanta audacia? Julian interrumpió mi fantasía con una voz gélida, 90.000 doncellas. Asentí con seriedad. ¿Por qué limitarlo a la capital? Eres demasiado modesto. Este sirviente cree que no hay una sola persona en el reino que no quiera casarse contigo. Mi propio padre, si no fuera por su avanzada edad y sus carencias. Me avergonzaría su apariencia, pero temo que incluso él no pudo evitar fantasear un poco. Tu padre. Asentí con sinceridad. Vender a mi padre por mi propia gloria. En esta situación, estaba segura de que a mi padre no le importaría sacrificarse por el futuro de su hija, y si bromeaba un poco más sobre él, no le importaría. Tiene demasiados problemas como para sentir picazón, demasiadas deudas de las que preocuparse. La reputación de mi padre ya era terrible, y yo solo estaba echando leña al fuego. Julian soltó una risita suave, una risa fría que me hizo estremecer. Era evidente que despreciaba a mi padre profundamente. Mantuve la mirada fija, con una expresión como si mi padre hubiera nacido admirándolo. ¿Y tú, entre las 90.000 doncellas que acabas de mencionar, eres una de ellas? Me quedé sin palabras al instante señalándome con un dedo tembloroso. ¿Soy digna? No respondió, y no me atreví a decir nada más. La presión que ejercía era demasiado grande. Me quedé helada. Nadie a quien hubiera halagado jamás me había hecho temer mirarlo a los ojos, él era la excepción. Sin escapatoria, lo miré con sinceridad, aferrándome a un clavo ardiendo. Este sirviente. Una vez fantaseé con él en un sueño, pero al despertar, me di cuenta de lo imperdonablemente traicionera que había sido. Desde entonces, no me he atrevido a volver a soñarlo. La comisura de los labios de Julian se curvó en una leve sonrisa, tan sutil que apenas se notaba. En serio, te sirviente jamás se atrevería a engañarte. ¿Y si el sueño se hiciera realidad? ¿Qué harías? Me quedé en blanco. No tenía ni idea de a qué se refería con el sueño se hiciera realidad. Zhu Yao pronunció mi nombre en tono pensativo, como si estuviera considerando algo interesante. Qué curioso, la hija de Zhu Feng es tan curiosa como él mismo. ¿Qué tiene esto que ver con mi padre? Antes de que pudiera preguntar, continuó, mañana, este príncipe vendrá a tu residencia para proponerte matrimonio, para ayudarte a hacer realidad ese sueño. Su expresión pasó del desconcierto al horror, está interesado en mi padre, así que esa era la verdad, mi padre había adulado al emperador durante años, con tal devoción que incluso el gran eunuco del palacio se avergonzaría de su propia falta de entrega. Todos esos años de trabajo duro solo le habían valido un insignificante puesto de cuarto rango. Un funcionario de cuarto rango en la capital no es ni alto ni bajo, pero en un lugar donde se puede herir a un noble con una piedra, ese puesto no merecía la admiración de nadie. Y sin embargo Julian, el príncipe regente, venía personalmente a proponerme matrimonio. No había razón para que se fijara en un adulador como mi padre. Ni siquiera él entendía lo que sucedía. Carecía de talento para la política, toda su vida se basaba en complacer al emperador para mantener su posición en la capital. Lo llamaban adulador, pero incluso con esa reputación, nadie, y mucho menos Julian, lo había intimidado sin cesar durante días. Pero ahora todo estaba claro, Julian, el príncipe regente con su porte digno y su impecable apariencia, tenía una afición que jamás habría imaginado, estaba interesado en mí. Mi padre fue un hombre famoso y apuesto en su juventud, pero ahora era un hombre de mediana edad, corpulento y con la barriga ligeramente prominente, aunque por suerte, aún conservaba su cabello. Como su hija, claro, lo veo como mi hijo perfecto. Pero dejando de lado el vago filtro del afecto, considerando tanto su apariencia como su edad, mi padre era completamente indigno de Julian. Solo pude convencerme de una razón, tal vez le gustan los hombres que han perdido a sus esposas. No me opongo, pero no lo entiendo, y es aún más difícil bendecirlo.
En cualquier caso, Julian es joven y vigoroso. ¿Podría mi padre, con sus huesos viejos, siquiera soportarlo? Ante este pensamiento, solo pude consolarme con lo positivo. Si mi padre realmente le había llamado la atención, entonces es cierto que cuando una persona alcanza el Tao, hasta sus gallinas y perros ascienden al cielo. ¿Podría acaso disfrutar de algo de esa gloria reflejada? Cuando le conté a mi padre que Julian estaba interesado en él, escupió inmediatamente un sorbo de té sobresaltándome. No me atreví a admitirlo. Que lo había traicionado para mi propio beneficio, pensándolo bien, el asunto era en verdad un poco contrario a los principios morales. ¿Qué acabas de decir? Repítelo. Mi padre me miró incrédulo, con la voz temblorosa como si escuchara una historia absurda. Me aclaré la garganta preparándome para repetir, el príncipe regente. Él. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió con sus palabras exactas. Mordí el labio y respondí con seriedad. Dijo que vendría a nuestra casa mañana a proponerme matrimonio. Mi padre se llevó la mano al pecho, respirando hondo varias veces para tranquilizarse. Lentamente levantó su taza de té y se la bebió de un trago. Después de beber se levantó con calma, como si fuera a hacer algo importante, pero al cabo de unos pasos se dio cuenta de que yo seguía allí. Se volvió y su expresión seria me incomodó de repente. Me puso las manos en los hombros, me dio unas palmaditas firmes y dijo, como si enunciara una profunda verdad, Yao Yao, tu padre es viejo, no soporto bromas tan pesadas como esta. En el futuro, no vuelvas a bromear con él. ¿De acuerdo? Me quedé atónita. ¿Cuándo había bromeado yo con él? Mi padre se frotó el vientre y sonrió con suficiencia. Yao Yao, tu buena fortuna aún está por llegar. Si te vuelves rica y noble en el futuro, no te olvides de tu padre. ¿De acuerdo? Somos padre e hija. Incluso cuando entres en la residencia del príncipe regente, debes recordar a este viejo y solitario padre. Repliqué de inmediato, ¿cómo podría entrar en la residencia del príncipe regente? ¿Acaso soy digna? La barba de mi padre se erizó mientras gritaba con severidad, no digas tonterías. ¿Cómo es que mi Yao Yao no es digna? Me dio pereza discutir, solo pude seguirlo en silencio. Murmuró mientras caminaba, mi Yao Yao es tan hermosa como tu madre, ¿quién es más hermosa en toda la capital? Y con tal una buena personalidad. Si ella no es rival para el mejor hombre del mundo, entonces, ¿quién lo es? Una buena personalidad. Casi me atraganto al oír eso. Siendo una aduladora durante tantos años, ¿cómo podría sobrevivir sin algunos trucos? Decir que mi personalidad es buena es una exageración, pero eso no venía al caso. Había omitido convenientemente los eventos anteriores, lo que llevó a mi padre a creer erróneamente que Julian estaba interesado en mí. Como resultado, incluso abrió una botella especial de vino fino y rió alegremente toda la noche. No paró mientras mi padre se perdía en sus sueños ebrios. Yo daba vueltas en la cama, incapaz de dormir, pero la razón no era la misma que la suya. Simplemente temía que su excesiva alegría se convirtiera en tristeza. Sin embargo, nunca esperé que quien malinterpretara la situación fuera yo. Resultó que Julian no estaba interesado en mi padre. Cuando trajeron los regalos de compromiso a casa, aún logré mantener una sonrisa en mi rostro, aunque no sentía alegría. Pero cuando oí a Julian decir con calma: él estaba aquí para proponerme matrimonio. Esa sonrisa forzada se desvaneció al instante. El hombre frente a mí era alto, de postura erguida, con largas piernas que irradiaban un aura regia. Su hermoso rostro estaba cincelado como una escultura y sus profundos ojos color melocotón eran imposibles de descifrar. Ese hombre, Julian, no solo poseía una belleza superior sin igual en toda la capital, sino que también era un hombre influyente, con un poder y talento muy superiores a su edad. Ya tenía influencia sobre 10.000 personas. Desde cualquier punto de vista, este era el sueño de miles de mujeres. Debería haberme sentido extasiada. Después de todo, para alguien como yo, acostumbrada a la adulación, no es el mayor sueño aferrarse a un hombre tan firme como él. Debería haberlo sido, pero él quería casarse conmigo no como concubina, sino como su esposa principal. Esto me dejó perpleja. No entendía que me hacía digna de él, ni por qué se había fijado en mí. Durante todos estos años, mi padre y yo habíamos conocido a nuestro
Lugar, escondido en las sombras, ¿acaso Julian buscaba estabilidad con halagos, sin competir jamás por nada? ¿Se casaba conmigo para vengarse de aquella vez que hablé mal de él? Imposible. Solo dije que era un traidor, no un insulto a su carácter. Toda la capital lo llama traidor rebelde, un lobo con ambiciones desmedidas, esos calificativos venenosos abundan. ¿De verdad quería vengarse solo por esa frase? Pero casarse conmigo no es venganza a menos que quisiera llevarme a su casa y torturarme hasta arruinar mi cuerpo y mi reputación. Ese pensamiento me heló la sangre. No pude evitar mirarlo, sus ojos estaban fijos en mí, una mirada profunda y oscura, una sonrisa a medias. Sentí como si me viera a través de la piel, descubriendo cada secreto de mi corazón. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero aún así forcé una sonrisa, aunque temblaba como una hoja al viento. Como desees, dije, intentando reprimir la creciente ansiedad. Bajé la mirada y seguí adelante. En voz baja ayer pensé que Su Alteza bromeaba con esta sirvienta, hoy aún no me atrevo a creerlo. Estoy asustada e inquieta, temo que sea un sueño y que al despertar, todo desaparezca, dejando solo un vacío. Julian no respondió, solo levantó lentamente la mano. Sus largos y esbeltos dedos de jade sobre mi piel blanca, rozaron suavemente mi frente. La frialdad de sus dedos pareció atravesarme el corazón, dejándome rígida, sin poder moverme. Tras un largo instante sus labios se curvaron en una sonrisa. Este príncipe ha hablado. Mi palabra es mi garantía. ¿Qué hay de que haya que alarmarse? Al marcharse dejó tras de sí una frase tan ligera como la brisa: el 6 del mes que viene es un día propicio, muy adecuado para una boda. ¿Qué le parece? ¿Qué podía pensar? ¿Tenía derecho a negarme? Solo bajé la cabeza y respondí con la voz más obediente posible: todo como Su Alteza desee. La noticia de que el príncipe regente quería casarse conmigo pronto se extendió por toda la capital, desatando intensos rumores. Todos estaban asombrados, alabando sin cesar mi gran fortuna, diciendo que debía haber acumulado suerte durante 3 vidas para encontrar una pareja tan maravillosa. Las invitaciones a banquetes llegaban una tras otra, de quienes alguna vez me habían valorado, e incluso de quienes antes me habían despreciado. Ahora, todos ansiaban visitarme, pero las rechacé a todas, incluida la princesa Ampin. Usé la excusa de que necesitaba bordar mi vestido de novia para evitar a todos. Según la costumbre de esta dinastía, una novia debe bordar personalmente su vestido de novia, pero el príncipe regente había fijado la fecha de la boda con tanta prisa que incluso mi vestido tuvo que ser preparado personalmente por él. Esa noche mi ventana se movió ligeramente y una figura se deslizó silenciosamente dentro. Antes de que pudiera gritar de pánico, me atrajo suavemente a sus brazos. El abrazo duró solo un instante antes de que me soltara rápidamente, manteniendo una distancia prudente. Mis dedos rozaron el frío borde de su túnica, el fresco aroma de su cuerpo perduró, envolviéndome. La sensación se desvaneció tan rápido como llegó, dejando una huella de sorpresa en mi corazón. Me miró con voz baja pero llena de dulzura. Olvidé pedirte tus medidas durante el día, así que tuve que venir a tomarlas yo misma. Estaba atónita sin saber qué responder. Aunque mi corazón era un torbellino, mantuve mi sonrisa aduladora. Su Alteza está agobiado por innumerables asuntos, ¿cómo pudo ocuparse personalmente de algo tan trivial? Esta sirvienta no se atreve a aceptarlo. Julian arqueó una ceja levemente con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Olvidé traer una regla flexible. No quise ser grosero. Me quedé sin palabras. Sí, pero el problema es que es plena noche y usted entró por la ventana a la habitación de una joven como yo. ¿No es un poco brusco? Soy tímida por naturaleza, solo con oír el ruido en la ventana y girarme para ver. Alguien parado justo frente a mí casi me para el corazón. Si hubiera sido más débil, me habría desmayado en el acto y tal vez estaría visitando al mismísimo infierno al amanecer. Aunque mi corazón latía con fuerza, mis instintos psicofánicos, arraigados en mí hasta los huesos, no me permitieron articular ni una sola queja. Simplemente bajé la cabeza y sonreí como si todo lo que sucedía fuera perfectamente natural, ordinario. Julian y yo nunca habíamos tenido la oportunidad de interactuar antes, todo lo que sabía de él provenía de rumores, y los rumores siempre son exagerados.
A menudo me repetía que solo creyera lo que veía con mis propios ojos. A través de este breve encuentro me di cuenta de algo: a Julian no parecía molestarle la adulación, incluso parecía responder a ella. Aún así, con su estatus, debía haber escuchado innumerables cumplidos. Por lo tanto, rápidamente me metí en el papel, poniendo una expresión de profunda emoción. ¿Esto es un sueño? ¿De verdad te vi hace un momento? ¿Me abrazaste? No me atreveré a bañarme en los próximos días, dije con voz que transmitía la emoción perfecta. Una mezcla de agitación y vergüenza, la típica reacción de una joven enamorada, me hizo sonrojar, mis ojos brillaron y lo miré tímidamente. Julian permaneció en silencio, sus ojos color melocotón se entrecerraron ligeramente, un destello de interés en su mirada, pero en el fondo, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, como una suave brisa. En ese momento mi corazón comenzó a latir con fuerza, los rumores no eran infundados. Julian era, en efecto, más peligroso de lo que jamás había imaginado. La brisa nocturna mecía suavemente la luz de las velas en la habitación, haciéndola parpadear. Su sombra se mezclaba con la mía en la pared, como un vínculo desvanecido, sin saber si era una bendición o una maldición. Tras una larga pausa habló con voz baja y fría, pero tan etérea como el viento: Yao Yao, espérame para que vaya a casarme contigo. Con un movimiento de su túnica negra, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo la noche en un instante. Lo único que quedaba en la habitación era la mesa, y sobre ella, un paquete de papel con aceite y bocadillos, aún humeante, caliente. En los días previos a mi boda, apenas salía de mi habitación. Mi padre, en cambio, estaba constantemente ausente, a veces sin regresar a casa durante días y noches. No fue hasta la noche anterior a mi boda que lo encontré de pie frente al estudio en el pequeño patio, bajo la tenue luz de la luna, bajo el gran árbol de botón. Estaba cavando vigorosamente la tierra con una pala. Miré hacia las ramas y aún pude ver las marcas de las viejas cuerdas, donde mi padre una vez colgó un columpio para mí. Ese columpio ya no estaba, pero los recuerdos seguían tan claros como si hubieran ocurrido ayer. Recordaba estar sentada en ese columpio de niña, la brisa nocturna en mi rostro, mi risa resonando en el pequeño patio, mi padre detrás empujando el columpio. Esa figura ahora está profundamente grabada en mi memoria. Los niños crecen, los columpios ya no son necesarios, pero las huellas del pasado permanecen. Mi padre dejó de cavar y habló despacio: el día que naciste enterré una jarra de Enerón, el vino tinto de mi hija. Cuando llegamos a la capital, lo desenterré y lo volví a enterrar bajo este árbol, Yao Yao. Mañana te casas, es hora de desenterrar este vino. Dio un sorbo, el vino dulce y fresco se deslizó por su garganta, pero su fuerte picante le hizo fruncir el ceño ligeramente. No dijo nada más, solo bebió en silencio, sus ojos nublados mostrando gradualmente un rastro de tristeza. Sus palabras se volvieron confusas: Yao Yao, mi Yao Yao, nunca debiste ser tan cuidadosa y reservada. Todo es culpa de tu padre. No creo tener mucho de qué avergonzarme en mi vida, pero olvídalo, a quien tu padre más daño te ha hecho eres a ti. Terminó sus palabras como si recordara algo y estalló en una sonora carcajada. Una risa que no contenía alegría, era tan desenfrenada que dolía oírla. Rió hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas, luego echó la cabeza hacia atrás. Y bebió un gran trago de vino, sus piernas se tambalearon y se mantuvo en pie con dificultad, los dedos que sostenían la copa doblados como si imitara la postura de la orquídea de una ópera, comenzó a murmurar una canción, cuyo origen era incierto. El vino lo hizo actuar de forma desenfrenada durante un rato, hasta que se desplomó en el suelo exhausto y se quedó dormido, sus ronquidos resonando. Ordené en voz baja que alguien lo llevara de vuelta a su habitación. Una vez que todo estuvo listo, me fui. En el patio, la luna llena iluminaba el susurro de las hojas del árbol butón. Mañana me casaría, dejando a mi padre, dejando el hogar que había conocido durante toda mi infancia. Mi madre falleció joven, desde que tengo memoria, siempre estaba enferma en cama, con el rostro pálido, la respiración débil. Todo lo que recuerdo de ella es el olor amargo y acre de las pociones que siempre impregnaba su habitación cerrada, y sus manos delgadas y huesudas que acariciaban suavemente mi cabeza cada vez que me acercaba. Además de tristeza, ese recuerdo no guarda nada más. Tras el fallecimiento de mi madre, mi padre no volvió a casarse. En la gran residencia, solo quedaron los silenciosos sirvientes y nosotros dos, padre e hija,
dependíamos el uno del otro para sobrevivir. Mi padre en aquellos días no era como es ahora, aún era un funcionario menor, ocupado a diario con su trabajo en Yemen, pero al terminar su jornada, nunca olvidaba traerme pequeños regalos. A veces era una cometa de papel con campanillas de bronce que tintineaban, otras veces una taza de té translúcida, tan hermosa como el hielo. De niña, no tenía amigos de mi edad, ningún otro niño jugaba conmigo. Mi mayor alegría cada día era sentarme en el alféizar de la ventana, esperando a que la figura de mi padre apareciera a lo lejos, con algún regalo inesperado en la mano. No recuerdo qué día fue, pero mi padre regresó con una caja de madera, su expresión extrañamente sombría, los ojos inyectados en sangre y las venas palpitando en su frente como si reprimiera una gran ira. Poco después, muchos extraños aparecieron repentinamente en la ciudad. Me escondí en el patio con las piernas temblando por el miedo. El ruido incesante de afuera, los gritos de la gente, los relinchos de los caballos. Esos sonidos me aterrorizaban, me hacían acurrucarme. Mi padre, sin embargo, parecía impávido. Mientras otras familias cerraban sus puertas con llave, él salió y abrió la puerta principal. Se puso la toga oficial de la corte, la que solo usaba para asistir a los tribunales. Afuera, yo no sabía qué ocurría, pero sabía que no era nada bueno. Esa noche las llamas ardieron con tanta intensidad que tiñeron de rojo la mitad del cielo. Los llantos y los gritos resonaban por todas partes. El caos duró 3 días completos antes de que cesara. Cuando mi padre regresó, ya no era un funcionario menor en nuestro pequeño condado, lo habían ascendido y trasladado a la capital. Solo más tarde, al llegar a la capital, comprendí la verdad. Resultó que el ascenso de mi padre se basaba enteramente en su astucia y en adular. Se valía de la adulación para escalar posiciones, paso a paso. Para los eruditos que se enorgullecían de su nobleza, esto era una vergüenza. Lo trataban como aduladores, sin mostrarle respeto alguno, solo desprecio. Como su hija, naturalmente tenía que soportar también esas miradas desdeñosas. Nadie me trataba con amabilidad porque siempre me veían a través del prisma distorsionado de la reputación de mi padre. A lo largo de los años, siempre me había esmerado en ganarme el favor de las jóvenes nobles, disfrutaban de la reverencia que les mostraba. Exteriormente parecían amables y alegres, pero en el fondo, seguían despreciando a alguien como yo. Sin embargo, ahora que estaba a punto de casarme con Julian, una persona humilde como yo ascendía repentinamente a una posición noble, y a nadie le parecía bien, excepto a las 3 personas en las que había confiado. Nadie más me envió un regalo de bodas. Miré fijamente el zorro, la capa que la princesa Ampin me había enviado, aturdida. En el fondo sentía un poco de tristeza, preguntándome si nuestra relación terminaría allí. La familia imperial siempre había sentido antipatía por Julian, el hombre que se situaba por encima del clan imperial. Ahora, yo iba a convertirme en su esposa. A partir de ese momento seríamos uno solo. Durante años me esforcé por ganarme el favor de la princesa. Tenía un temperamento fogoso y a veces se enfadaba conmigo, pero nunca me humilló. De palabra, la trataba como a una simple aliada, pero en el fondo, sentía un cariño genuino. Ese recuerdo aún está vivo. Mi padre tenía mala reputación y siempre me trataron como a su sombra. Las damas nobles de la capital me veían igual que a él, con desprecio y burla, era algo cotidiano. La primera vez que conocí a la princesa, se levantó y reprendió al grupo de personas que me estaban acosando. Ese día me tiraron encima un cubo entero de agua fría, dejándome empapada. El gélido viento primaveral me hacía temblar sin control. La princesa los reprendió directamente con voz majestuosa y poderosa. Pero cuando se giró, al mirarme no mostró piedad y gritó: «¿Tú también eres tan estúpido? Sabías perfectamente que se estaban burlando de ti, y aún así corriste hacia mí». Era muy feroz, pero no le tenía miedo. Simplemente la miré fijamente sintiendo miedo e intriga a la vez. Me arrojó una capa y con tono impaciente me dijo: «Deja de temblar. La gente que nos ve pensará que yo, esta princesa, te estoy maltratando». Desde pequeño he sido muy bueno leyendo las expresiones de la gente, y en ese momento lo comprendí de inmediato. La princesa no era la persona arrogante e irracional de la que hablaban los rumores. Era muy amable. Incluso sabiendo que todos me despreciaban, que era un simple adulador, no me dio la espalda. Gracias a ella, la gente empezó a tratarme con más decencia.
Después de eso, poco a poco fui conociendo a las damas nobles de su círculo. Aunque la diferencia de estatus entre ellas y yo era abismal, siempre consideré a la princesa una amiga. No quería. Sabía que ese día llegaría, pero esperaba que se retrasara un poco. La persona que soñaba con tener como esposo nunca fue Julian, solo quería un hombre amable. Su apariencia y su estatus no me importaban. Solo quería vivir una vida tranquila juntos sin problemas. Pero Julian era alguien completamente fuera de mi alcance. En nuestra noche de bodas, cuando me levantaron el velo, sus hermosos ojos color melocotón brillaron con una chispa de embriaguez, tal vez por el vino. Hoy, él y yo nos uníamos en matrimonio. No esperaba un amor apasionado ni dulce, pero estaba dispuesta a ser su mayor aduladora, siguiendo la cuarta regla de la adulación, mostrar siempre interés por la persona importante y brindarle afecto. Rápidamente le pregunté con tono preocupado, «¿Su Alteza, está ebrio? ¿Le preparo una sopa para que se le pase la borrachera?» No respondió, solo sacó lentamente de su pecho, me ofreció un paquete de papel encerado. Lo tomé confundida. «¿Qué es esto?», preguntó con voz algo ronca sin su habitual nitidez. Sus ojos color melocotón me observaban fijamente con una extraña expresión de expectación. Dentro del paquete había tortas de castañas, cuadradas y doradas, mezcladas con avellanas tostadas y aromáticas, exactamente iguales a las que me habían traído el otro día. Sin embargo, estas estaban frías y ligeramente desmenuzadas. Julian frunció el ceño levemente con voz desentonada por la insatisfacción. «¿Por qué están desmenuzadas así?». Lo miré fijamente olvidando por un instante mi actuación, y las palabras se me escaparon con naturalidad. «Alteza, ¿por qué me ha traído tortas de castañas?». «No le gustan». Me quedé helada. Las tortas de castañas eran mi comida favorita. De repente me inundaron los recuerdos de cuando mi madre aún gozaba de buena salud. A menudo me preparaba tortas de castañas caseras. Aunque no eran un manjar exquisito, las que ella hacía eran más deliciosas que cualquier otra cosa. Las tortas de mi madre también llevaban una mezcla con avellanas tostadas, un ingrediente especial que aprendió de mi abuela materna. Nunca conocí a mis abuelos maternos, ni había vuelto a probar ese pastel desde que ella falleció. Los pasteles de castañas que Julian trajo me supieron exactamente a ese recuerdo lejano. La vista se me nubló y las lágrimas, en silencio, rodaron por mis mejillas, cayendo sobre los trozos de pastel. Julian se puso nervioso al verme llorar y, con un dejo de pánico en la voz, preguntó, «¿No están buenos?». «Te compraré otros». Negué con la cabeza, tomé un trozo de pastel y con la voz entrecortada, le respondí, «Están deliciosos». Cuando Julian bebía, su frialdad habitual parecía desvanecerse, se volvía tierno, incluso un poco adorable, lo cual me sorprendió. En la alcoba nupcial, él y yo yacíamos en la misma cama. Me sentí un poco cohibida, pero por suerte él no tenía otras intenciones. Se recostó en silencio a mi lado, manteniendo cierta distancia entre nosotros. Las velas se habían apagado hacía rato y la oscuridad lo envolvía todo. La voz de Julian resonó en la noche silenciosa, haciendo audible cada suave respiración. «¿Me tienes mucho miedo?», preguntó. Me giré hacia él, intentando que mi voz sonara natural. «¿Cómo puede ser?». «Alteza, eres como la luna brillante en el firmamento. He pasado días y noches enteros esperando casarme contigo. Ahora que mi deseo se ha cumplido, me siento abrumado. Temo mancillar esa luna». «Mentiroso», respondí rápidamente con expresión impasible. «¿Cómo me atrevería a engañar a Alteza? Mi amor por ti es atestiguado por el cielo y la tierra. Poder casarme contigo es una bendición por la que he rezado durante 3 vidas». Julian no respondió, solo me llamó en voz baja, «Yu Yao Yao, ¿tiene instrucciones Su Alteza?». Inclinó ligeramente la cabeza, con un tono algo incómodo. «Ya estamos casados. Soy tu esposo». Lo sabía por supuesto, pero que lo dijera significaba que quería continuar la conversación. Se aclaró la garganta, mirándome fijamente, sus orejas estaban ligeramente rojas. «En el futuro, no necesitas ser tan formal conmigo». En la penumbra, esa mirada tímida suya me hizo querer burlarme de él. ¿Cómo que soy formal? Su Alteza se lo toma demasiado en serio. Su mirada reprochadora se posó en mí, cargada de reproche.
¿Todavía me llama Su Alteza? Solté una risita, pero luego cedí. Esposo. Se acercó su cálido aliento rozando mi oreja. Su voz, baja y ronca, me preguntó, ¿sabes qué se debe hacer en la noche de bodas? Todo mi cuerpo se tensó, un escalofrío me recorrió la espalda, y no me atreví a moverme. Claro que lo sabía. Antes del matrimonio, las madres suelen enseñarles estas cosas a sus hijas, pero mi madre falleció joven, así que nadie me lo contó. Cuando estaba con la princesa Amping y Lady Senzangzou, solíamos hablar de estas cosas sin reservas. Recordé que Lady Senzangzou dijo una vez que aunque su esposo parecía débil, en su noche de bodas la dejó tan exhausta que no pudo levantarse. Y Julian, en cambio, era mucho más fuerte que Lady Sen. El marido de Zhangzhou, en cuanto ese pensamiento cruzó mi mente, salió corriendo. «Marido, ¿no te has cortado la manga?» El aire se congeló al instante. Tras un largo silencio, la voz de Julian surgió con un tono entrecortado por los dientes apretados, «Puedes intentarlo y verás». Me encogí entre las mantas, sin atreverme a moverme, maldiciéndome en silencio por mi desliz. Él se recostó, su tono normal, incluso con un toque de burla. «Es broma, pequeña mentirosa. Descansa pronto, tenemos que entrar al palacio mañana». Julian no tenía parientes cercanos, así que después de la boda, naturalmente, tuvimos que ir al palacio a presentar nuestros respetos al emperador. El emperador era delgado con ojeras, pero brillaban con una extraña astucia. Parecía frágil, pero su ánimo era elevado, como si anticipara algo interesante. Cuando me vio, el emperador sonrió levemente con un tono amable. «Ah, así que esta es la querida hija del ministro Zhu». «Bien, muy bien». Después de eso, él. Dejé a Julian atrás mientras un sirviente del palacio me conducía al jardín imperial. Como esperaba, allí me encontré con la princesa Amping. Su mirada era fría, su postura noble, un contraste total con nuestra anterior cercanía. «Ah, Lara Zhu, ¿de verdad quieres casarte con Julian?», pregunté haciendo una reverencia. Mi voz era respetuosa pero firme. «Este sirviente lo hace con gusto». La princesa frunció el ceño con claro disgusto en su rostro. «Debes saber que a partir de hoy, ya no te consideraré una de las mías». Mantuve la reverencia. «Este sirviente lo entiende». Me apreté las uñas en las palmas de las manos, pero no mostré ni una pizca de emoción. Desde el momento en que decidí casarme con Julian, sabía que este día llegaría. La mirada penetrante de la princesa me taladró, su voz cargada de acusación. «¿Sabes la tontería que ha hecho tu padre? Le presentó elixires celestiales a mi padre imperial. Si esto se descubre, ¿crees que Julian realmente se rebajará a defenderlo?» Guardé silencio. La princesa se acercó obligándome a levantar la vista. «Si te arrepientes, aún estás a tiempo». La miré fijamente a los ojos y respondí con calma: «Esta sirvienta no se arrepiente». Antes de que pudiera reaccionar, levantó la mano y me abofeteó con fuerza. La bofetada fue brutal, me ardió la cara y el dolor se extendió hasta que me entumecí. Solo pude bajar la cabeza y decir respetuosamente: «Que Su Alteza calme su ira. Tenga cuidado de no lastimarse la mano». Cuando volví en mí, la marca roja en mi mejilla aún no había desaparecido. Al verla, Julian frunció el ceño y un destello de ira brilló en sus ojos. Extendió la mano y me tocó suavemente la cara. Su voz fue baja: «¿Te duele?». Negué con la cabeza sonriendo: «No me duele». Entrecerró los ojos y su voz se volvió más severa: «Marido y mujer son uno solo. Ahora eres mía. No deberías tener que soportar esto». Lo miré y sin titubear, le pregunté: «¿Los elixires celestiales que me regaló mi padre? ¿Verdad?». No lo negó, solo respondió secamente: «Sí». «¿Me protegerás?». Mi padre, naturalmente. Guardé silencio durante un largo rato, finalmente incapaz de contenerme. «¿Por qué te casaste conmigo?». Julián me miró con un brillo burlón en sus ojos color melocotón. «¿Qué crees?». Respondí con calma. «La razón es obvia para todos, mi padre es el hombre del emperador. Ahora tienes un gran poder, así que casarte conmigo hará que el emperador baje la guardia. Además necesitas que mi padre haga cosas por ti». Rió entre dientes. «Correcto, pero no del todo, no del todo». Lo miré perpleja.
Sabía que bajo la fachada psicópata de mi padre, alguna vez fue un funcionario íntegro y honesto. Julián lo eligió por supuesto porque tenía valor que aprovechar, pero no entendía que lo impulsó a insistir en casarse conmigo. Julián suspiró y de repente me atrajo hacia él. Eres inteligente pero también así de tonta. Me quedé atónita con la voz quebrada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Inclinó la cabeza con la mirada seria. ¿Acaso no puede ser simplemente porque me gustas? Lo miré fijamente. Con los ojos muy abiertos sin poder creer lo que oía, me miró con un dejo de descontento en la mirada, y entonces, una suave calidez cubrió mis labios. Pequeño mentiroso, no soy como tú. El día de mi visita de regreso a casa, Julián no apareció. Me disponía a volver solo a casa de mis padres cuando llegó la familia de la princesa. Las malas noticias de la capital me helaron la sangre. El emperador, tras consumir los elixires que mi padre le había ofrecido, había vomitado un gran chorro de sangre. En su furia ordenó que lo encarcelaran en la prisión imperial. Pero lo que más me impactó fueron las noticias sobre Julián. Le había suplicado al emperador, Zufeng ha arruinado la salud de su majestad. Su crimen merece la pena de muerte. Este servidor le ruega a su majestad que lo decapite hoy mismo. El emperador solo hizo una pregunta, Zufeng es su suegro, ¿de verdad quiere que muera? Julián respondió sin dudar, este servidor siempre antepone la nación a la familia. Su crimen no puede ser perdonado. Seas perdonado, el mensajero de la princesa trajo un mensaje más. ¿Te arrepientes ahora? Me limité a hacer una reverencia respetuosa. Este sirviente no se arrepiente. Las promesas de Julián afloraron en mi mente. Dijo que protegería a mi padre. Debía creerle, mi padre aún tenía valor para él. Julián no era de los que desechaban a un peón útil. Pero en cuanto a sus palabras sobre amarme, nunca las creí. La visita de bienvenida se canceló. Regresé a la residencia, cerré las puertas y no salí. Durante muchos días Julián no regresó. Envié gente a buscar noticias y finalmente supe de la situación de mi padre. El emperador no atendió la petición de Julián de ejecutarlo, solo lo encarceló en la prisión imperial a la espera de juicio. Por ahora estaba a salvo. Mi corazón se tranquilizó momentáneamente. Comprendí que siempre había existido una oposición entre Julián y el emperador. Cuanto más demostraba Julián que deseaba la muerte de mi padre, más sospecharía el emperador de él. Por eso mi padre estaba más seguro. Si Julián hubiera implorado clemencia, el emperador habría sospechado inmediatamente que él y mi padre eran cómplices. Por otro lado, el método de Julián, aunque frío e implacable, era la mejor opción. Aún así, mi corazón estaba en un torbellino. ¿Un hombre como él protegería de verdad a mi padre hasta el final? Julián regresó una noche muchos días después de su partida. Yo estaba en la cama con el sueño intranquilo, aún preocupada por mi padre, cuando sentí que alguien se acostaba suavemente a mi lado. Desperté de golpe. Me arropó con la manta y con voz baja y ronca transmitía una extraña dulzura, duérmete, tu padre está bien. Negué con la cabeza, incapaz de ocultar mi ansiedad. El mensajero me había dicho que mi padre estaba en la prisión imperial. Aparte de no dormir bien, todo lo demás estaba bien, pero yo sabía que todo estaba bien gracias a las gestiones de Julián. Mi corazón se llenó de gratitud. Al mirarlo noté el cansancio en su rostro, tenía barba incipiente y los ojos cansados. Seguramente no había descansado bien en todos esos días. Tiré de la manta y me acerqué más a él. Julián se puso rígido un instante, luego me arropó suavemente. La manta me cubría por completo y lo miré, decidida a romper el silencio. Su Alteza dijo una vez que somos marido y mujer, ¿por qué se resiste a mi cercanía?, suspiró, con un atisbo de impotencia en los ojos. Si quiere agradecerme, no necesita hacer esto. Además, no está realmente dispuesta, respondí de inmediato con voz firme. Si estoy dispuesta. Soltó una leve risa, su mirada penetrante me atravesó. No cree que la ame. La forma en que me trata no es la de una esposa normal, siempre hay distancia. Ahora mismo, solo hace esto porque quiere agradecerme por proteger a su padre. Guardé silencio porque tenía razón.
Julian me acarició suavemente la cabeza, un gesto tierno como si calmara a una niña. Ay, no cree que me guste, pero tenemos mucho tiempo, quiero que entiendas que no bromeo. Quizás todo entre nosotros fue demasiado repentino, pero jamás pensé que amarte sería tan difícil. Mis labios querían decir algo, pero las palabras se me atragantaron. Él se inclinó y su mirada sincera me conmovió profundamente. En mi interior, eres la mujer más hermosa. Desde ese día, Julian estuvo ocupado todo el día, pero regresaba cada noche. Solo que cada mañana al despertar, su lado de la cama ya estaba vacío. Nuestras conversaciones se volvieron más naturales, menos formales. A veces incluso le hacía pequeñas peticiones, y no solo no se molestaba, sino que las cumplía con gusto como si recibir órdenes mías fuera su mayor placer. El tiempo transcurrió en paz. Finalmente llegaron noticias de mi padre. Lo habían despojado de su rango y desterrado de la capital, pero por suerte le perdonaron la vida. El día que lo despedimos, Julian y yo fuimos juntos. Mi padre no había perdido peso, pero sus ojos se veían mucho más viejos. Se preparaba para regresar al condado de Inn. Al lugar donde una vez fue funcionario, pero la tristeza de estar separado de mí, su única hija, era evidente en cada palabra. Yao, cuídate mucho, no te preocupes por papá. De ahora en adelante papá estará con tu madre, ya no estará sola. Me tomó la mano con los ojos llenos de lágrimas. Mi Yao, eres igualita a tu madre, tanto en apariencia como en carácter. Volviéndose hacia Julian, mi padre hizo una profunda reverencia. Le ruego respetuosamente a Su Alteza, el príncipe regente, que trate bien a Yao. Julian lo interrumpió rápidamente con voz firme y sincera. Padre suegro, habla con demasiada solemnidad. Me he casado con Yao, y naturalmente la atesoraré como un tesoro. Lo miré. Bajo la tenue luz del sol, se erguía alto y recto como un bambú de jade. A pesar de su nobleza, trataba a mi padre con el mayor respeto como a un anciano. En los últimos días había visto cómo me trataba a mí. Una noche lluviosa, viajó un largo camino hasta la ciudad del oeste solo para comprarme un pequeño cuenco. Después de cenar sopa Bonton, cuando regresó, se sentó junto a la cama y con delicadeza puso mis pies fríos entre sus manos para calentarlos. Aunque éramos marido y mujer, aún no habíamos consumado el matrimonio. Dijo que esperaría hasta que yo estuviera realmente dispuesta. También dijo que si, después de 3 años, seguía sin sentir nada por él, me dejaría ir. Pasaron 2 años. Aunque extrañaba mucho a mi padre, vernos no era fácil, solo podíamos intercambiar cartas con frecuencia. Sus primeras cartas siempre estaban llenas de preocupación por mi sufrimiento sin él, pero cuando le conté cómo comía Julian y cómo me trataba Chen, en lugar de eso me regañó, diciéndome que era una desagradecida y aconsejándome que lo tratara mejor. Solo pude reír con ironía, su naturaleza psicópata estaba arraigada en él. Ahora sus cartas están llenas de quejas porque no le he dado una nieta. Leer sus cartas me da dolor de cabeza. Julián y yo aún no habíamos consumado nuestro matrimonio, nuestro contacto íntimo se limitaba a que me abrazara cuando estaba cansada. Lo más cerca que habíamos estado fue cuando me dijo que le gustaba y, de repente, me besó en los labios. Al pensarlo me di cuenta de que no estaba nada mal. No solo era increíblemente guapo, sino que también era muy alto. Cuando lo abracé pude sentir sus firmes abdominales, parecía que tenía un abdomen marcado. Pensándolo bien, no salía perdiendo en absoluto. Un hombre con ese rostro y ese cuerpo, ni siquiera la mayor belleza de la capital podía compararse. Me dije a mí misma que era como Lu Xiaohui, manteniéndome casta incluso con una belleza tan cercana. Pero tal vez estaba empezando a sentir algo por él. Al pensarlo mi corazón se aceleró como si estuviera lista. Me senté en la cama, esperando a que volviera. Sin embargo, antes de que pudiera oír sus pasos familiares, oí el sonido de las campanas matutinas del palacio resonando por toda la capital. Fuera de la residencia, estallaron sonidos caóticos, el choque de armas, el estruendo de cascos y gritos desgarrando la noche, todos esos sonidos me arrastraron a los recuerdos de mi infancia, donde había sentido un miedo similar. Todo mi cuerpo se heló, sentí que las piernas me flaqueaban. Me acurruqué tras la puerta, temblando incontrolablemente. Una mancha de sangre. Un sable apareció de repente desde el patio.
La hoja plateada brilló en la noche como un relámpago, dirigiéndose directamente hacia mí. En ese instante mi mente se quedó en blanco. Me quedé paralizado, incapaz de esquivar, mirando fijamente la hoja que se acercaba. Qué extraño, con mi vida pendiendo de un hilo. Lo primero que me vino a la mente fue lo que Julian dijo anoche: espérame en casa, te traeré ese pastelito de azúcar al vapor que tanto te gusta. Quise abofetearme. En un momento así, seguía pensando en comida. Realmente no tengo grandes ambiciones. Cerré los ojos, resignándome a mi destino. Sería este mi fin. Pero antes de poder cerrarlos del todo, oí un golpe metálico. La hoja plateada había caído. De un salto, dibujando un arco en el aire antes de caer al suelo frente a mí, una persona vestida de negro, con el rostro cubierto, se arrodilló sobre una rodilla. Lo miré fijamente y no pude evitar preguntarle: ¿tenías que esperar hasta que estuviera al borde de la muerte para mostrarte? ¿Acaso te ves mejor así? El guardia oculto no respondió, solo mantuvo la cabeza gacha. Yo también guardé silencio. En cualquier caso, me había salvado, aunque un poco tarde. Reprenderlo así era una ingratitud. Me reprendí mentalmente. El guardia juntó las manos y con voz firme, dijo: este subordinado protegerá a la señora. Asentí, pero entonces, como si recordara algo, pregunté rápidamente: ¿siempre has estado a mi lado? Asintió sin dudar. ¿Desde cuándo? Un mal presentimiento me invadió. Hizo una pausa, como reflexionando, antes de responder con rigidez: este subordinado no puede decirlo. Enarqué una ceja y cambié de táctica: bien, solo asiente o niega con la cabeza. Después de casarnos, él negó con la cabeza. Apreté los dientes. Antes de casarnos, asintió. Muy bien, Julian. Eres increíble. Enviar un guardia oculto para que me siguiera incluso antes de casarnos, y ni siquiera te molestaste en decir una palabra. ¿Qué clase de preocupación es esta? Estaba furiosa, pero no tenía con quién desahogarme. El caos exterior tardó en calmarse. Las calles seguían ruidosas, y un destello iluminaba un rincón del cielo. Abrí la puerta y un fuerte cántico resonó en mis oídos: la familia Chen es inocente, gritaba Julian, liderando a la multitud. En su mano sostenía un viejo pergamino amarillento. Las palabras estaban manchadas y tachadas, pero el título aún era legible: una súplica sangrienta de la familia Chen. Hace 12 años, la familia Chen custodiaba la frontera. El enemigo invadió, se agotaron los suministros y no había forma de avanzar ni de retirarse, pero la familia Chen resistió ferozmente, jurando morir antes que rendirse. Todo el clan, desde los jóvenes hasta los ancianos, tomó las armas. Chen Dalang, el pilar de la familia Chen. La familia Chen se enfrentó sola a miles de enemigos. El enemigo usó la vida de su hijo como amenaza, pero no cedió. 37 miembros de la familia Chen cayeron, uno a manos del enemigo. Los refuerzos que esperaban nunca llegaron. Ignoraban que el precio que pagaron con sus vidas para defender la ciudad no sería recompensado con honores, sino con un edicto del emperador. Traidores rebeldes merecían su muerte. El apellido de mi madre era Chen. Aquellos que murieron en batalla ese año eran mi familia materna, a quienes nunca conocí. Recuerdo claramente lo que mi padre trajo: la fría cabeza cercenada de mi primo. Miré a Julian, de pie allí, con la postura erguida como el acero forjado. Las llamas parpadeantes se reflejaban en su rostro resuelto. La emoción me invadió, mis labios temblaron, pero solo pude ahogar sollozos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué buscas justicia para la familia Chen? ¿Qué planeamos en secreto mi padre y yo durante tantos años? Yo no pude hacerlo, pero tú sí. Pero, ¿quién eres tú? Antes de morir, el emperador dejó un edicto, inclinando la cabeza en señal de disculpa a las almas leales de la familia Chen. Declaró su nombre limpio, restaurando la inocencia de los súbditos leales que habían perecido. Julian, el hombre venerado por toda la corte, solicitó voluntariamente ser degradado a magistrado de condado en el condado de In, un lugar tranquilo lejos de la capital. En aquel entonces el nuevo príncipe aún era joven, y la princesa Amping fue nombrada regente, administrando temporalmente los asuntos de estado. Mi viaje con Julian comenzó de forma sencilla: compramos un pequeño burro. Yo lo monté y él tiraba de la cuerda, caminando a mi lado.
El interminable sendero de losas verdes se extendía ante nosotros. Los cascos del burro resonaban rítmicamente sobre las piedras, alejándonos de la capital y dirigiéndonos hacia el condado de Inn. Al volver, vi una ligera neblina que flotaba sobre el viejo camino. El sol del atardecer proyectaba una luz tenue, de un amarillo pálido. La capital era ahora solo una tenue sombra que se hundía silenciosamente en el crepúsculo. Sin embargo, en aquellas altas murallas, aún podía ver una figura familiar con una capa de piel de zorro, de pie en solemne silencio observándonos partir. Al acercarnos al condado de Inn, vi a mi padre. Vestía una sencilla túnica azul, sostenía un libro en la mano y su cabeza, de cabello plateado, se mecía mientras leía a un grupo de niños pequeños que aprendían a escribir. Su voz firme resonaba en el aire pacífico, para forjar un corazón para el cielo y la tierra, para asegurar un destino para el pueblo, para continuar las enseñanzas perdidas de los sabios del pasado, para abrir una era de paz para todas las generaciones. A mi lado Julian murmuraba algo y de repente sacó un trozo de pastel de castañas de su manga. El pastel era suave y fragante con avellanas tostadas. Me lo ofreció, lo mordí y pregunté con voz apagada, ¿quién eres realmente? Él sonrió con los ojos brillando con picardía. Soy tu esposo, por supuesto, Julian. Le lancé una mirada. Mira, poniendo los ojos en blanco, si no quieres decirlo, está bien, dijo Julian fingiendo estar dolido, alargando la voz con un puchero. Antes no eras así, ahora que solo soy un simple magistrado de condado, me tratas diferente. Me encogí de hombros y respondí con indiferencia, en tono burlón, estar contigo es, naturalmente, el sueño que siempre he anhelado. Soltó una carcajada, un sonido profundo y cálido que resonó en el silencio. El camino por delante aún era largo, pero mi corazón de repente sintió una extraña paz. Como Julian soy Julian, pero también soy el hijo menor del antiguo príncipe heredero. Ese año, cuando terminó la guerra por el trono, mi padre fue derrotado y el palacio oriental se derrumbó en un mar de sangre y fuego. Debería haber muerto en ese torbellino de poder, pero Afu, mi compañero de estudios, recibió mi muerte. Afu tenía mi edad, apenas medio año mayor, y siempre estuvo a mi lado, tan leal como un perrito a su amo. Castigado, corría a protegerme, cuando bromeaba con demasiada dureza, simplemente se reía. Una vez dijo que me protegería toda la vida porque yo lo había salvado, pero nunca le di mucha importancia, para mí fue solo un acto conveniente, una lástima momentánea. Sin embargo, para él, fue razón suficiente para dar su vida a cambio. Lo vi morir frente a mí. Una fría hoja atravesó su cuerpo, y la sangre roja brillante brotó a borbotones, empapando el suelo. Su boca seguía moviéndose, pero sabía que era Zhou, diciendo, sigue viviendo. Huí soportando hambre, sed, humillación y palizas. Jamás en mi vida había conocido tanta penuria. Por un simple bollo al vapor duro como una piedra, fui golpeado hasta quedar inconsciente por mendigos ancianos. Cada vez que caía, pensaba, ¿estará Afu igual de desesperado ese año? Cuando estaba a punto de rendirme conocí a Chen Mingzhou, el hijo del general Chen. Me salvó y me llevó a su casa. El general Chen reconoció mi identidad, pero solo dijo una cosa, de ahora en adelante, ya no eres Fu Wan, eres el hijo menor de la familia Chen. Julian, la familia Chen me trató como a uno más de los suyos, el general Chen me consideraba como a su propio hijo, enseñándome a leer, a comprender las normas de etiqueta y a usar un arma para defenderme. Pero cuando el ejército rebelde invadió, todos en la familia Chen, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, tomaron las armas. Incluso el hijo de 4 años de Chen Mingzhou empuñaba un pequeño cuchillo. Todos creían que si resistían un poco más, llegarían los refuerzos de la corte, pero se equivocaron. Los refuerzos nunca llegaron. Toda la familia Chen, uno a uno, cayó. Estaba dispuesto a luchar hasta la muerte, pero el general Chen me dejó inconsciente, me subió a un caballo y me obligó a huir. Cuando desperté, el caballo ya había corrido lejos. Miré hacia atrás y solo vi restos humanos esparcidos, no quedaba nadie con vida. La sangre teñía las puertas de la ciudad. El viento aullaba y la cabeza de Chen Mingzhou rodó hasta detenerse a mis pies. Me arrodillé sosteniendo su cabeza, y lloré en silencio. No muy lejos su cuerpo estaba rígido, sus dedos aún aferrados a un trozo de papel manchado de sangre. Temblaba mientras la abrí y las palabras desordenadas y tachadas decían, la ciudad está sitiada, mi padre está atrapado,
mi hijo debe morir, mi hogar está destruido, los cielos son indiferentes, ¿quién erradicará este veneno? Juré que haría justicia para la familia Chen. Desde entonces viví escondido, soportando toda clase de humillaciones. El mundo llamaba a la familia Chen traidores rebeldes, merecedores de exterminio. No podía refutarlo, solo podía apretar los dientes y vivir. Recordé las palabras de Asfu, sigue viviendo. Pero ya no quería vivir sin rumbo. Me levantaría y reclamaría justicia para la familia Chen, para aquellos súbditos leales que fueron acusados injustamente. El emperador era culpable, despiadado e injusto, desechando a quienes lo protegían. Soy Julian, y haré que la historia recuerde este nombre. Supe que la familia Chen tenía un último linaje, mi tía. Ella y su esposo vivían en el condado de In, un lugar tranquilo lejos de la capital. Su esposo Zhu Feng era conocido como un funcionario honesto e íntegro. Creía que me ayudaría. Tardé medio año en llegar al condado de In, pero al llegar, me esperaban malas noticias, mi tía había fallecido. El mismo día, la familia Chen fue masacrada. Solo pude entregar la cabeza de Chen Mingzhou, mi primo hermano, a Zhu Feng. Zhu Feng no dijo nada, simplemente se quedó allí, con lágrimas silenciosas cayendo como lluvia. Con la voz entrecortada, preguntó: ¿de verdad la familia Chen ha desaparecido por completo? Zhu Feng me miró durante un largo rato y luego me llevó a conocer a una niña pequeña y encantadora. Esa niña era Yao Yao, la hija de mi tía, la última superviviente de la familia Chen. A partir de entonces comencé a planear. Valiéndome de los contactos que mi padre había dejado, ascendí paso a paso hasta la cima del poder. Me convertí en príncipe regente bajo el mando de un hombre, pero con más de 10.000 súbditos. Quería hacerle una pregunta a este emperador: ¿por qué no envió refuerzos? En ese viaje me reencontré con mi prima, la princesa Anpin. Es una mujer excepcionalmente inteligente, pero ella es decidida y ambiciosa. La princesa se casó con Tanualang, un hombre sin poder ni respaldo real. Mis planes eran un secreto para los demás. Por muy talentosa que fuera mi prima, tenía que oponerme a ella. Volví a encontrarme con Yao Yao en la residencia de la princesa. Al verla entre las damas nobles me preocupé, pero curiosamente no solo se mimetizaba con ellas, sino que además manejaba la conversación con soltura, como pez en el agua. El marido de mi tía, Zhu Feng, había ascendido gracias a la adulación, convirtiéndose en el favorito del emperador, y ella, al igual que su padre, buscaba congraciarse con él. Su comportamiento era como jugar con fuego. Quería protegerla, así que me acerqué para aconsejarle que parara, cuando la oí difundir rumores sobre mí. Decía que fingía ser pura, pero que en realidad era una traidora. Me enfurecí tanto que tuve que reír. Bien, muy bien. Estaba preocupado por ella, y así es como me trata. Me quedé detrás de ella, escuchando a ver qué más se inventaba. Divagó un buen rato y casi me creí sus palabras: el sueño de 90.000 doncellas, hasta mi padre te admira, un sueño de toda la vida. No pude evitar reír. En lugar de dejarla decir tonterías afuera, era mejor tenerla a mi lado. Después de eso, decidí casarme con ella. Para ser honesto, nunca antes había pensado en tomar esposa, pero si se trataba de ella, la idea no me parecía repulsiva. Es la última descendiente de mi benefactor, y también la persona a la que quiero proteger. Por ella envié a 2 guardias ocultos a seguirla, informándome de su situación a diario. El guardia 1 dijo: la señorita Yu está hablando dormida. El guardia 2 dijo que quiere comer pastel de castañas. Envié a alguien a comprar pasteles, pero solo dio un mordisco y no comió más. Bien, les pedí que compraran en otro lugar. Esta vez los pasteles estaban mejores. Les eché un vistazo rápido. Muy bien. Decidí hacerlas yo mismo. Cuando estuve en la residencia Chen, la anciana señora solía preparar pasteles de castañas. Aprendí un poco de la receta. A Yoyo no solo le gustaban los pasteles de castañas, extrañaba a su madre. Le llevé los pasteles con la excusa de medirla para que no sospechara. Olvidé la regla, así que tuve que abrazarla. ¿Por qué era tan pequeña? Le temblaban las pestañas y sus ojos reflejaban un rastro de miedo. Solo pude mantener una expresión fría para ocultar mis sentimientos.
Después de todo, era la primera vez que abrazaba a una joven. Después de ese día, no salió de la residencia, ni siquiera por la invitación de la princesa. Menos mal, me sentí realmente aliviado. Que Yoyo se alejara de la familia imperial me tranquilizó mucho. Aún así, los guardias informaban de su situación a diario. Guardia 1, la señorita Yu está bordando su velo de novia. Bien, muy bien. Guardia 2, mientras borda un par de patos, observa, pato, velo bordado que trajo de vuelta el guardia, no pude evitar reírme hasta enfurecerme. Me quedé despierta toda la noche bordando el velo yo misma. A la mañana siguiente Yoyo miró el velo completamente diferente y pensó que tenía un talento oculto. Se lo mostró orgullosa a todos. Yo solo podía mirarla con ganas de regañarla y a la vez divirtiéndome. Me caía bien, no era difícil, incluso cuando me hacía sentir tan impotente. Por la noche acostada a su lado podía sentir el miedo en su respiración. Bueno, mi reputación no era precisamente estelar, era comprensible que alguien como ella me temiera. Está bien, podemos ir despacio. Cuando entramos al palacio oí que la princesa la había golpeado. Ahora era mi consorte y aún así la princesa se atrevió a tocarla. Ella simplemente actuó con respeto sin defenderse. Miré la marca roja en su rostro y sentí un dolor en el corazón. Le pregunté si le dolía, y ella solo negó con la cabeza, susurrando, «No duele, pequeña mentirosa». Vi claramente sus lágrimas. Sabía que la princesa era una de las pocas personas a las que realmente apreciaba, pero ahora era mi esposa. No podía mantener esa relación, tenía que romper con la princesa. La culpa fue mía, pero no tenía otra opción. Le había dicho que me gustaba, pero no me creyó. Pensaba que no era digna. El único indigno era yo. El incidente con Zufeng salió a la luz, los elixires que presentó habían trastornado la mente del emperador. Aproveché la oportunidad para que confesara todo. Resultó que todo fue por mi culpa. La familia Chen ostentaba un gran poder y era sospechosa de ocultar a un descendiente del antiguo Palacio Oriental. La corte siempre temió una rebelión de la familia Chen, pero si realmente hubieran querido rebelarse, ¿por qué habrían arriesgado sus vidas para defender la ciudad de los invasores extranjeros? Le aconsejé al emperador que ejecutara a Zufeng. El emperador, sospechando, me puso a prueba, «Zufeng es tu suegro». ¿De verdad eres tan despiadado? Ridículo. Si no hubiera dejado clara mi postura, ¿qué habría hecho el emperador? Por supuesto, la princesa le contó todo a Yao Yao, y afortunadamente, era lo suficientemente inteligente como para comprender el motivo y confiar en mí. Sin embargo, también podía ser ingenua. Le dije que me gustaba, pero no me creyó. Esta vez no me anduve con rodeos, me incliné y la besé profundamente. Después hice arreglos para que Zufeng fingiera locura. Para escapar de la prisión. Estaba dispuesto a vivir el resto de su vida en el condado de In, cerca de su madre. Pensé que cuando todo se resolviera, regresaría allí con ella. Si sentía algo por mí seguiría siendo su esposo, si no, la observaría vivir feliz en silencio desde la distancia. Por suerte todo salió bien. Yao Yao se fue volviendo cada vez más valiente, incluso se atrevió a darme órdenes, ya no era tan formal como antes. No podía estar más feliz. Tras limpiar el nombre de la familia Chen, ya no tenía ningún interés en la capital, el Palacio Oriental y la familia Chen quedaron destrozados en ese torbellino de poder. A la princesa le gusta el poder, que juegue con él. Si quiere ser la princesa regente o la emperatriz, es cosa suya. Yo solo quiero regresar al condado de In con Yao Yao, ser un funcionario menor y mantener la paz en un rincón del mundo. Con eso me basta. Una vez, Yao Yao me preguntó quién era yo en realidad. Era muy inteligente. Solo sonreí y respondí brevemente: soy tu esposo, Julian. Ella hizo un puchero. Si no quieres decirlo, está bien. ¿Quién soy yo? Por supuesto soy Julian, el esposo de Zhu Yao Yao. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te dejó pensando, me encantaría leer tus comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y comparte Rakuntale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo relato.